dieron la oportunidad de poder testear ahí por primera vez el producto y la verdad que fue un desastre. Si te vale 4 euros o 5 euros la cerveza y te evitas media hora de cola, es que ¿quién no los paga? Si estás involucrado en un proyecto que personalmente también te gusta y bebes cerveza, pues es todo redondo. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy vamos a hablar de una solución muy refrescante que puede cambiar para siempre la forma en la que disfrutamos cuando asistimos a algún gran evento. Y si alguna vez has estado en un festival o en un concierto, seguro que has vivido la frustración de hacer una interminable cola para conseguir una cerveza. Pero ¿y si os dijera que alguien ha encontrado la manera de eliminar esa espera y convertir el proceso en algo prácticamente instantáneo? Detrás de esta idea está nuestro invitado de hoy, Arnau Camps, CEO y cofundador de FastFest, una empresa que ha desarrollado una solución tecnológica que promete revolucionar la experiencia en eventos y a la que han llamado el Metabar. Pero no solo eso, su proyecto también plantea preguntas muy interesantes sobre la automatización, la eficiencia y el futuro del sector de la hostelería. Hoy vamos a descubrir cómo surgió esta idea, qué desafíos ha supuesto desarrollarla y cómo puede cambiar por completo la manera en la que interactuamos con las barras en festivales, conciertos y eventos deportivos. Y ahora sí, Arnau, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias, Héctor, y encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te has encontrado Barcelona? Pues muy bien, con sol, algo... No, salir de Lleida... Difícil de ver en Lleida. Hay un mundo diferente más allá, sí, totalmente. Totalmente, buena temperatura, bastante agobio de coches, gente y demás, pero bien. Sí, claro, además he ido a recogerte a Sants y sales de ahí y, ostras, estás en medio del caos absoluto. Total. Muy bien, oye, pues me alegro de tenerte aquí y si te parece, empezamos por que nos expliques qué es el Metabar. Ok, pues básicamente el Metabar es un robot inteligente de dispensación de cerveza, self-service y, como bien decías, pues encarado a optimizar los procesos de compra en barras de grandes eventos principalmente, como pueden ser festivales, conciertos, eventos deportivos, y digamos que es el propio cliente final, el asistente, el que selecciona su cerveza a través de una pantalla táctil, realiza el pago contactless y se le dispensa todo en solo 15 segundos. Entonces, de esta forma conseguimos optimizar todo ese proceso de compra. Por un lado, reducimos las colas, reducimos costes operativos y de personal para los organizadores, minimizamos la merma de cerveza al 0%. Estamos hablando que la media del sector ronda el 25%. ¿De merma? De merma. ¿Eso qué significa? ¿Tirar el barril antes de que esté Esto vacío? Esto significa que en un festival medio grande, vamos a poner que sirven unos 100.000 litros de cerveza, 25.000 litros se dispensan, pero se tiran. ¿Por qué? Pues porque el camarero primero abre el grifo y luego pone el vaso. Si sale un poco de espuma, la tira y la vuelve a rellenar. Al final la cerveza es un poco complicada. Encontrar a personal para estos eventos ya es difícil, a lo que se le suma encontrar a personal cualificado y que sepa servir cerveza de una forma correcta. Al final la merma en Horeca, bares y demás creo que está en torno al 10-15%. Vale. En festivales se aumenta en torno al 25%. Entonces, automatizando toda la dispensación conseguimos que toda la cerveza que hay en cada barril se venda. Y de esa forma pues también optimizamos costes, el evento saca mayor rentabilidad de cada barril. Y a todo esto, pues evidentemente también el Metabar supone un incremento de las ventas, ya que los asistentes pues, pueden acceder a su cerveza de una forma fácil y de una forma rápida, sobre todo y en el momento en que la quieren. ¿Eso significa que habéis tenido que desarrollar la tirada perfecta? Claro, aquí gran parte de la complicación de todo esto es la propia cerveza. Al final es una bebida bastante complicada por el tema de la espuma. Y además estamos hablando de que es un producto de autoservicio, quiere decir
que el cliente compra su cerveza antes de que se dispense, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que la cerveza que le va a salir sea perfecta. Y por lo tanto, parte de la dificultad ha sido en poder estandarizar cada cerveza y que salga de una forma perfecta. Hemos conseguido que salga con crema, que no es espuma, es más dulce, con menos aire. Y en definitiva, un producto, si no perfecto, lo más parecido a lo que sería una caña perfecta. Pero al final, o sea, de alguna manera, yo siempre he escuchado que cada maestrillo tiene su librillo para tirar la cerveza. Unos dicen que no, que tiene que caer en el fondo porque si no queda carbonatada y te hace, al final se te hincha el estómago de los gases que genera. Otro no, te lo tiran en el canto para que no genere espuma. O sea, que habéis hecho ahí una investigación de cómo hacer la tirada. Claro, a ver, como bien dices, ¿no? Cada maestro cervecero, digamos, pues tiene su técnica. Sí es verdad que por el tipo de eventos a los que asistimos no es tan importante la propia calidad de la bebida, porque estamos en entornos de masificación donde tú quieres tu bebida rápido y no importa tanto esa calidad, pero aún así lo que quisimos pues es poder ofrecer la mayor calidad posible. Y que igual para el cliente no es algo diferencial, de no va a ir a la máquina porque sale mejor o se la sirven mejor que en las barras. 3 dedos correcto, espuma, ¿no? pero evidentemente pues cada pequeño matiz se añade a que al final pues sea una experiencia lo más positiva posible. Entonces, eso, ¿no? O sea, hemos conseguido esa crema, esa textura de la espuma, por ejemplo, un punto que igual los expertos cerveceros... ¿Te matarían o qué? No es que nos matarían, pero igual no sería lo más óptimo, que es en cuanto a la temperatura de la cerveza. Nosotros la estamos tirando más fría de lo que eso, ¿no? Un experto te diría que es lo ideal pues, para poder notar todo el lúpulo, etcétera. Pero al final nos adaptamos al tipo de eventos a los que vamos, en donde lo que quiere el cliente es una cerveza fría, en el festival a 40 grados, que le pueda durar los 15 o 20 minutos, lo que sea, mientras se la toma. Pero eso, dentro de lo que sería el contexto, ofrecemos un producto pues, que quiere el cliente, vamos. Claro. Y varía mucho si es... O sea, varía mucho. Varía algo si la cerveza es diferente. Es decir, una San Miguel respecto a una Estrella, respecto a una... ¿Cambia cómo se gestiona? No, a ver, hay pequeños negras no tiraréis, cambios. Seguro, pero a lo mejor una Turia o cosas así, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en eventos, en distintos eventos, habremos tirado unas 10 marcas distintas, más o menos. Luego, a nivel interno, también hemos hecho pruebas con distintas marcas y demás. Te diría que en la cerveza que nos centramos, que es la típica lager habitual, no hay demasiado cambio, que es un punto importante, ¿no? O sea, nosotros en realidad nos centramos en la cerveza más clásica, más estándar, la que representa el mayor volumen de consumiciones en estos eventos. Luego, otras cervezas más artesanales, distintas, vamos a poner. Sí. No pretendemos servirlo todo, sino centrándonos en lo que representa el mayor número de consumiciones, que en este caso es la cerveza básica, digamos. Y ahí, pues dentro de las marcas, todas más o menos es lo mismo. Vale, ¿y de dónde sale esta idea? O sea, entiendo lo de tener un dispensador de cervezas en casa, seguro a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza a lo largo de nuestra vida, pero automatizar el proceso para hacer una máquina, llevarlo a eventos y tal, ¿cómo generáis esta idea? Bueno, viene un poco de experiencia propia de los socios fundadores, aparte de beber cerveza, sobre todo de la parte mala, ¿no? Que es lo que comentabas de tenerte que esperar 20 minutos para pedirte una simple bebida, ¿no? Entonces, los 3 socios fundadores habíamos trabajado como camareros en este tipo de eventos. También más a nivel local hemos organizado eventos de este tipo y pues somos clientes también habituales de este tipo de eventos, por lo tanto veíamos todos los problemas derivados desde todas las perspectivas posibles y a raíz de ello pues quisimos
cambiarlo, ¿no? O sea, no nos tenía sentido el hecho de que las barras estuvieran tan poco optimizadas. A raíz de ello empezamos a hacer entrevistas, a hablar con gente del sector, organizadores, empresarios, etc. Nos dimos cuenta de que en torno al 60% en estos eventos de los ingresos que tienen provienen justamente de los servicios de barra, lo que era un problema añadido, ¿no? O sea, si tu foco de ingresos, de beneficios está ahí, ¿cómo puede ser que esté tan poco optimizado? Entonces, después de varios... o sea, pivotamos varias veces hasta lo que es hoy en día el Metabar, para conseguir pues, optimizar todo ese proceso de compra y que los eventos al final sean más rentables y puedan tener estos servicios de barra como Dios manda. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros con esta historia? Pues a ver, con el proyecto como tal llevamos bastante. Te diría que cerca de los 4 años, quizás. Empezamos un poco, pues esto, ¿no? Con una idea que se fue cambiando a medida que fuimos hablando con gente del sector, lo que te decía, ¿no? Con organizadores, empresarios y demás. Estuvimos mucho tiempo en lanzar el primer prototipo, que no ha sido hasta abril del 2024, o sea, hace menos de un año. Tardamos bastante, sobre todo por eso, ¿no? Porque quisimos saber exactamente cuáles eran los problemas que tenían identificados estos empresarios, estos organizadores, ver cuál era la mejor forma posible de arreglarlo. Y al final pues terminamos pivotando hacia lo que es hoy el Metabar, que es una máquina de autoservicio exclusivamente de cerveza y exclusivamente de la cerveza, como te decía, estándar, básica, que tengan los eventos. Sí que es verdad que se puede servir cualquier tipo de bebida en formato barril, pero nosotros nos centramos en la bebida que represente el mayor número de consumiciones en estos eventos, que es de la forma en la que conseguimos, primero, desplazar toda esa demanda hacia las máquinas, que son mucho más rápidas y mucho más eficaces, y a su vez estás descongestionando también las barras tradicionales que se pueden dedicar a servir todo otro tipo de bebidas, quizás más personalizados, más elaborados, exacto. ¿Y cómo fue el proyecto de desarrollo? Porque con esas cifras estuviste como 3 años entre conceptualizar la idea, empezar a darle forma y demás, pero en un momento dado dices, venga, va, hay que empezar a construir algo, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún background técnico que os ayudara a la hora de hacer el diseño, el desarrollo, la electrónica, la mecánica, lo que fuera? ¿O os lo habéis comido desde el principio sin formación, dijéramos? ¿Cómo es? Nosotros somos 3 socios fundadores. Marc es el CTO, quien lleva toda la parte de ingeniería de producto. Luego está Eric, que lleva toda la parte de operaciones y logística. Y yo me encargo más de la parte de negocio. Entonces nos complementamos muy bien en este aspecto. Y un poco lo que hicimos es empezar con esa idea, ¿no? Irla desarrollando. Nos hemos apoyado sobre todo en la parte de dispensación de cerveza, que era una parte bastante importante de ingenieros que nos han ayudado en el proceso. Entonces, una vez tuvimos ese primer prototipo, que como te digo fue en abril de este año pasado, hicimos las primeras pruebas piloto. Vimos todos los fallos con los que no habíamos caído y que necesitaban cambiarse, modificarse o directamente quitar algunas partes. Hicimos una segunda versión y en julio ya teníamos, digamos, una máquina 100% funcional y fiable. Y entonces, a raíz de esta, estamos ahora con la siguiente versión, que ya es la versión final, digamos, el producto final, más rápido, más eficaz y con bastantes matices que quizás de cara al público, de cara al usuario final no perciben, pero que hacen que sea al final un producto mucho mejor y con bastantes expectativas de tenerlo ya.
Muy bien, o sea, habéis hecho 3 rondas de desarrollos diferentes, 3 versiones. Tú sabes que este podcast tiene un patrocinador que se llama ProtonGo, que es el que nos paga para que estemos aquí, paga las cámaras y a ti también, Jordi. Y entonces, para poder cubrir con nuestras necesidades publicitarias, hacemos la pregunta del patrocinador, que es, si sabes decirme, cuántos prototipos diferentes habéis desarrollado a lo largo del desarrollo del proyecto. Pues esto, o sea, 3 te diría. Pero 3 los habéis hecho, los habéis montado, probado y otro no, ya. O sea, tenemos uno que hemos ido cambiando partes. Sobre todo cambiamos el último tramo de lo que es la dispensación como tal de la propia cerveza. O sea, digamos, el chasis ha sido el mismo, pero hemos ido cambiando distintos elementos de toda la parte mecánica interna. Y ahora estamos en este tercero, que será ya producto final, pero que sí que tiene algunos cambios respecto a la primera, por lo tanto es medio prototipo, medio producto final, vamos a decir. Vale, muy bien. A todos vosotros, si no sabéis lo que es ProtonGo, dadme 30 segundos que os lo explico. ProtonGo ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Pues ahora que ya sabéis todo lo que es ProtonGo, es muy importante, acordaos que tenéis abajo un descuento por si queréis hacer algún pedido. Venga, seguimos entonces. Presentáis el primer prototipo en abril, lo presentáis ya en un festival, tenéis un primer cliente que os da la oportunidad de instalarlo en un festival. ¿Cómo es? Sí, pues la primera prueba piloto fue en el Parque Agrobiotec de Lleida, que es uno de los parques científicos y tecnológicos de España, que es además donde tenemos nuestra sede social. Un grupo de emprendedores hacen allí un evento un par de veces al año, creo, donde hay una parte de market, una parte de más de música, de conciertos, un poco más de ocio. Se llama The Valla Town. Vale. Y son unos chicos pues, de Lleida que nos dieron la oportunidad de poder testear ahí por primera vez el producto. Y la verdad que fue un desastre. O sea, fue un desastre. Fue un desastre me encanta, total. Escucha, apunta esto para los shorts, ¿eh? Fue un desastre. Un desastre total. Estuvimos, creo que duraba todo el día prácticamente el evento. Igual estuvo funcionando... 3 minutos, bueno. 3 minutos no, pero 1 hora quizás, hora y media. Estábamos enchufados en el PLC con el ordenador en remoto para ver dónde había el fallo. En general fue un desastre. Fue un día pues de bastante... Bueno, de darse contra la pared, ¿no? Después de tanto tiempo trabajando y por fin poderlo enseñar al público. Además, bastantes de nuestros amigos vinieron para verlo, para probarlo. ¿No? Lo bueno es que muchos de ellos, o no, casi todos pudieron probarlo. Justo coincidió que en el tiempo en que estaban pudieron probarlo. Pero eso fue un desastre y a partir de ahí, pues otra vez a la cueva. Y bueno, al final sirvió pues para ver dónde habían los fallos. Hay muchas cosas en las que uno no piensa, siempre se intenta pensar en todo, ¿no? Pero al final hasta que no lo pones ahí, pues no lo ves. Y bueno, a raíz de ello, la siguiente piloto ya fue en otro evento, también en Lleida. ¿Pero tenéis un cliente que os pagaba por estar ahí? No. Bueno, al menos, ¿no? No, fuimos, claro. No tienes a alguien dándote collejas. Claro, vamos a ver, o sea, nosotros... no podíamos hacer pagar por un producto que ni nosotros mismos sabíamos si iba a funcionar. Entonces era un poco, vosotros nos dejáis poner la máquina, que lo necesitamos. Un rincón, no molestamos mucho. Exacto. Vale. Exacto, sí, no, por esa parte no hubo ningún problema. Y luego eso, la siguiente ya fue un poco mejor. Fuimos mejorando cosas hasta julio, que te decía, que es cuando ya... lo perfeccionamos. ¿Tú recordarías cuál ha sido el mayor desafío técnico? O sea, ¿qué ha sido lo peor con lo que os habéis dado de hostias una y otra vez? Bueno, la cerveza. O sea, la cerveza en sí, el producto. El producto en sí. Al final, ¿por qué? Porque a veces viene con una presión, viene con otra, porque... No, o sea, hay muchas variables que influyen.
muchísimas, y al final, lo que te decía antes, ¿no? Igual es un poco repetitivo, pero tiene que salir perfecta, y si el cliente está pagando antes de que se le sirva, tiene que salir bien. No puede haber en ningún caso la casuística de que alguien va, alguien paga. Además, en este tipo de eventos no es que sea la cerveza más barata, ni mucho menos. Claro. Y si le sale medio vaso lleno de espuma, pues no es aceptable, y no nos podemos permitir eso, ¿no? Entonces, el desafío ha estado en conseguir estandarizar que salga bien la cerveza, y es donde ha habido pues más cambios en el cambio de prototipos y demás, en conseguir pues eso, ¿no? que salga bien siempre. ¿El mecanismo de dosificación lo habéis hecho vosotros? Sí. Sí. Nosotros tenemos, bueno, de hecho, justo aquí al lado, tenemos una empresa que se llama Aplimet, que diseñan ellos mismos tiradores. Normalmente los hacen para series muy específicas, no hacen tiradores masivos, sino, mira, quiero hacer pues 20 muy, muy concretos para un restaurante temático o cosas así. Y estuvimos colaborando con ellos a la hora de hacer un tirador. Bueno, tiene su gracia, ¿eh? Sí. Pues como todo, antes viniendo en el coche me explicabas algunos proyectos, y es que hay tantas cosas en todos los sectores, claro, en todas las partes, que hasta que no estás metido dentro no te das cuenta de todo lo que hay. Sí. ¿Cuántas birras salen de un barril? Pues claro, ahí hay en cuenta el tema de la merma que te decía, ¿no? O sea, depende de las cantidades también, de la capacidad de los vasos. Nosotros en el Metabar podemos servir 2 tamaños distintos, adaptándonos un poco a los estándares de nuestro mercado, sí, en donde los festivales suelen tener 2 tamaños distintos, pero en torno a las 90. 90. ¿Y los tamaños que son? 400 y 200. Depende. Sí. O sea, podemos adaptarnos a todo tipo ellos, de... Claro. Te dice, me iba a servir 300 y 500. Claro. ¿Sí? Hemos ido a sitios que sirven pues de 400 y de 900, de 330 y de 600... Depende un poco. Normalmente sí que suelen ser todos los mismos, ¿eh? Los más normales son 330, 400... 600 o 500 y 900. Pero bueno, sí que varía un poco, varía el tipo de vaso. Y tú lo regulas en la máquina, claro, antes de empezar y ya está, ¿no? ¿Y entonces cuánto de media, cuánto has dicho que salen? Unas 90 por barril de 30 litros. 30 litros, vale. ¿Y vuestra máquina tiene varios barriles o se cambia cuando acaban las 90? En casi todos los eventos hemos estado con un solo barril pinchado a la vez. Si hemos hecho tener varios barriles en batería para aumentar la autonomía de la máquina al final, y que haya una dependencia lo mínimo posible por parte del jefe de barra o del encargado que sea. Aquí viene un poco la parte de la merma, ¿no? De decir, si se pinchan 5 barriles de golpe, el evento tiene que hacer unas previsiones claras. Pero se pueden pinchar 5... Claro, se pueden pinchar, pero luego... son eventos puntuales de 2 días. Si no se ha vendido toda esa cerveza, han pinchado un barril sin que se haya terminado, y al final el barril lo tienen que pagar. Pero si una cerveza son 90 en un festival, ¿no vas a vender 450 cervezas? Seguro que vendéis miles, ¿no? Aquí hay que ver cuántos barriles se pinchan, cuáles son las previsiones por cada punto, y además lo tenemos todo monitorizado a través de nuestro cloud, de tal forma que la persona encargada puede ver a través de nuestra aplicación en todo momento cuánto queda de cada barril, en el momento en el que se termina y se tiene que hacer un cambio, o justo antes se notifique a través de un dispositivo móvil para que sepa cuándo tiene que ir a reponerlo. ¿Y qué le mandáis? ¿Un SMS o tiene una app? No, de momento no, pero estamos mirando a través de WhatsApp o a través de SMS una notificación. Y ahora también incorporamos sensores lumínicos, digamos, para que, si por lo que sea no está pendiente del móvil, pues de un vistazo pueda ver si queda un 25% ya del barril o de la capacidad que tenga en ese momento, y el momento de cambiarlo. También es adaptable a los tanques. No todos los festivales lo tienen, de hecho muy pocos, pero
Hay festivales que van con tanques de cerveza de 250, de 500, de 1000 litros. Y entonces pues es mucho más fácil, digamos, todo lo que es el cambio de barriles y demás. Pero lo que te digo, ¿no? Lo hemos monitorizado de tal forma que en el mismo momento en el que se necesita la persona pueda verlo. Y además toda la parte de la purga del barril, un nuevo barril se pincha, se le hace la purga de la espuma y luego ya hasta que el camarero puede servir la cerveza, también está todo automatizado para no tener que hacer esa purga, que parte de la merma viene de ahí también. De tal forma que el cambio son 5 segundos, desde 5 o 10 segundos. O sea, el cliente ya no se le permite pedir en la pantalla, se despincha un barril, se pincha el otro. Y en esos 5 segundos que hayas tardado en hacer eso, la siguiente persona, el siguiente cliente ya puede pedirse su cerveza y saliéndole bien, vamos. ¿Y la purga que es? Que deja salir espuma hasta que empieza a salir líquido. Claro, o sea, en la forma convencional, digamos, primero que cuando se te termina el barril hace el típico exacto. Luego pues quitar la espuma, pinchar el nuevo, hacer la primera purga, pues esto, claro, no podíamos partir de esa premisa en una máquina autónoma o semiautónoma sí. Y de autoservicio. Si se hubiera tenido que hacer todo este proceso de purgar el barril y quitar la espuma cada vez. Entonces, pues eso, no hemos conseguido que, o bien con las previsiones correctas se pueda poner la autonomía para que te dure todo el día de festival, o bien, claro, es que hay diferentes casuísticas. No es lo mismo empezar el festival, que puedes poner varios, que estás a las 10 de la noche del último día de festival. Pues quizás te interesa ir de 1 en 1 o de 2 en 2, por ejemplo, para que no se te quede la merma de barriles pinchados que al final no se han vendido. Y los barriles, si tienes que pinchar varios, que se ponen en serie. Conectas uno y el otro. O salen 5 en batería. Salen 5 mangueras directas del... Sí. ¿No? Vale. Entonces tú tienes esa disposición de tener varias mangueras para poder pinchar claro. Todos los que quieras. Vale, muy bien. Y la última versión, ¿dónde la habéis instalado? O sea, de momento no la tenemos aún. En abril nos llega. De momento tampoco puedo decir mucho respecto a ella, porque vamos a hacer algunos cambios importantes, pero esto se prevé a mediados de abril ya tener las primeras unidades y ahora justo durante enero pues ya se están hablando con los festivales a los que asistimos el año pasado. Claro, porque los festivales van por temporadas, ¿no? Empiezan, son en verano, ¿no? Desde mayo a septiembre, ¿no? A ver, es un mercado bastante estacional, claro. Aunque cada vez lo es menos. Y con el volumen de máquinas con las que trabajamos no se nota tanto o no se nota nada esta estacionalidad. Al final hay cosas todos los meses. Si no es un festival, es un concierto. Sí que es verdad que los meses de diciembre, enero y febrero son los más bajos. Este año aún no hemos llegado por tiempos, pero sí que de cara al año que viene vamos a intentar meternos en todo lo que son pistas de esquí, las típicas fiestas après ski que están muy de moda ahora. Hemos llegado un poco justos por tiempos, pero vamos a intentar ponernos ahí en estos meses en donde pues eso, la demanda o la oferta de festivales y demás es más baja, poder tener ese nicho también o ese sector por ahí. ¿Y es significativamente más rápida la máquina que un camarero? Sí, estamos hablando... ahora, en la nueva versión, todo el proceso va a durar 15 segundos. 15 segundos. Lo que significa que cada punto de venta, cada camarero, por decirlo así, tiene una capacidad máxima y teórica de servir 240 cervezas por hora. Digo teórica porque luego en escenario, en un festival, en la realidad, o sea, los asistentes no interactúan con la máquina del mismo modo que puedo hacerlo yo, por ejemplo, testeándolo de cerveza.
hemos visto de todo. O sea, gente intentando pagar con el DNI, gente... Bueno, al final también estamos en un contexto donde la gente... Sí. Sobre todo depende de qué hora, pues ya suelen ir un poco doblados, sí. Pero bueno, en reglas generales estamos hablando de que mínimo en torno al 60-70% más rápidos o más productivos con camarero, como mínimo, y hasta llegar a triplicar las consumiciones hora de un camarero que pueden servir o que sirven actualmente en festivales y demás. Y el vaso no lo dispensa, ¿no? El vaso lo llevas tú. No, el vaso... Lo lleva el usuario. El vaso en este tipo de eventos o bien se da al entrar al festival junto con la pulsera y demás, o bien la primera consumición se realiza en barra. Al final nosotros, estas máquinas son un apoyo, difícilmente, a no ser que vea la máquina y le haga gracia y diga, voy a probar. Pero vas a decir que una persona normal que no tenga esa inquietud o esa curiosidad, si tiene la barra completamente libre, que puede ir a pedirle al camarero o a la camarera su cerveza, va a ir allí. Entonces, cuando llega la gente... si ya viene en el vaso hay las dos posibilidades, si no, la primera consumición se hace en la barra, y luego cuando ya empieza a llegar gente, cuando las barras empiezan a estar saturadas, cuando ya el dilema es actualmente me espero media hora, directamente no me hago ninguna cerveza, o me espero a ver al siguiente concierto si está mejor, pues ahora sí que tienes la opción de ir en un momento, pedírtela y irte al concierto. Muy bien. Y escucha, ¿detectas que el vaso está puesto? Porque es que me imagino a Peña metiendo la cabeza ahí para beber directamente del chorro de caída, ¿eh? Sí, no, claro. Además tiene una pantalla protectora, digamos, una ventana, que actualmente es manual. Ahora en la nueva versión... Tienes que cerrarla tú, sí. ¿no? Meter el vaso, cerrar, sí. dispensas y abres, sí. Y tal. ¿Y el pago es con TPV? ¿Con sí, la pulsera del con festival? ambos. Permite pago a través de pulseras NFC o con TPV, pues con tarjeta, móvil... Y lo que no tendrás monedero, ¿no? No. No tendrá monedero. Con efectivo lo descartamos. Partimos de la base que ya en la mayoría de festivales van con pulsera, o sea que ni siquiera permiten el pago con tarjeta en las barras, y en otro tipo de eventos el uso de la tarjeta ya está. Creo recordar en una discoteca que fuimos de Lleida, creo que es el 80% de los ingresos provienen de tarjeta. Claro. Y al final, pues, se puede poner, sí, pero bueno, es espacio que ocupa en la máquina. Complica mucho la operativa. Complica mucho y no nos tiene sentido el hecho de incorporarlo. Muy bien. ¿Y cuál pretendéis que sea vuestro modelo de negocio? ¿Alquilar las máquinas, vender por tragos, o sea, por cerveza, cobrar por cerveza dispensada, vender la máquina, hacer un renting? Sí, nosotros depende un poco del sector. Cada uno de los sectores, digamos, utilizamos un modelo de negocio distinto. Lo separamos un poco con alquileres puntuales, como pueden ser pues, festivales, conciertos específicos, y luego la parte de sitios fijos, que pueden ser estadios, arenas, salas de conciertos. Entonces, depende del sitio, utilizamos un modelo u otro, y además dentro de cada sector tenemos varios modelos también. Tanto el alquiler fijo de la máquina a un precio día máquina, tanto un híbrido de un pequeño coste fijo más un porcentaje de las consumiciones que generen las máquinas, o un modelo totalmente variable que nos sirve a nosotros para poder introducirnos por primera vez en estos eventos, de decir, oye, yo te pongo las máquinas sin ningún coste para ti, si la gente lo utiliza y va bien, cobramos un porcentaje de las consumiciones que genere, pero si los miedos que pueden tener estos organizadores, ¿no? De que no vaya bien, de que la gente no lo utilice, etc.,
no va a tener ningún coste para ti, por lo tanto hay más predisposición a poder ponerlo. Entonces, a partir de estos modelos, pues lo vamos adaptando un poco a lo que quiera cada evento. Y ahora estamos incluso valorando otros modelos, que estamos haciendo números bien para... O sea, al final esto es un producto que el cliente tiene que ver una rentabilidad muy clara, ¿no? O sea, más allá de lo innovador que pueda ser, de lo chulo que sea... Sí, sí. Esto ha de ser amortizable. Claro. O sea, un poco parte de por lo que terminamos pivotando hacia la cerveza. No solo por eso, también había el tema que te decía de las preferencias de consumo, de vámonos a centrar en la mayoría de consumiciones, pero hay toda la parte también pues, de costes de la máquina, del tiempo de amortización, de los márgenes y demás. Y claro, depende del sitio, pues lo estudiamos de una forma o de otra, porque no es lo mismo un festival al medio de un descampado, donde vienen camareros en bus y los tienes ahí 2 días, o una sala de conciertos que hacen 50, 60, 70 conciertos al año. ¿Y cuáles son las reticencias con las que te estás encontrando? Porque a mí, yo como empresario, me dicen que puedo automatizar un proceso que me da igual que sea poner cervezas o abrir la puerta. Automatizar un proceso, al final, pues cualquiera intenta optimizar todos los procedimientos dentro de su empresa, ¿no? Entonces, ¿con qué problemas te estás encontrando? Sí, a ver, o sea, aquí hay 2 partes, ¿no? La parte de organizadores y la parte del propio cliente final. Sí. O sea, la parte del usuario. Por parte de los organizadores, te diría que hay 2 tipos, quizás, ¿no? de mentalidad o de personalidad. Una es, llevo soñando con algo así desde hace tiempo, vamos a ponerlo ya. Otra es, bueno, te diría 3 incluso. Otra es tener estos miedos, ¿no? De que no vaya a funcionar, de que los clientes no lo utilicen. Y al final, hasta que no consigues establecerte ahí, que lo prueben y que vean la rentabilidad real, cuesta un poco sobrepasar esa barrera. De ahí también un poco el modelo de negocio de ir exclusivamente a variable, es decir, es que no te voy a cobrar nada, lo ponemos y si va bien, bien, y si no, no te supone ningún coste. Y luego hay otra parte que algunos organizadores, sobre todo estadios, que han probado soluciones en cuanto a dispensación de cerveza años atrás, no tanto en cuanto a automatizar todo el proceso, que sea de autoservicio, pero sí de algún tipo de solución respecto a la propia dispensación de cerveza, que no sea un tirador y un camarero, sí, con las que han tenido malas experiencias. Al final, lo que te decía, el problema o la dificultad está en la cerveza y que salga bien. Y pues hay esa barrera de probé algo, o sea, me salí un poco de lo que era lo normal, de tener un tirador, lo probé y no los resultados no fueron buenos. Vamos a ver, ¿no? Y les puedes enseñar lo mismo, vídeos, fotos, todos los eventos a los que has ido, que hasta que no lo tienen delante y lo ven y lo prueban, hay un poco esa barrera. Pero bueno, al final, como toda innovación, ¿no? Tiene gente más propensa a utilizarla desde inicio, gente que está un poco a ver cómo van los tiros, y luego la gente que ya lo adopta al último, que cuando ya está totalmente instaurado en el sector o en la sociedad, pues ahora, ¿no? Ahora como los beneficios son tan claros y ya lo han probado los otros y ya me he quitado ese peso yo, pues lo vamos a instaurar ahora que ya está todo más claro. Lo que pasa es que su riesgo de adquisición es muy bajo, ¿no? Porque al final tú, mira, no, deja todas tus barras tal y como está y déjame que en esa esquina ponga yo dos maquinitas mías, ¿no? Es más un riesgo de imagen por parte de ellos, de decir, hostia, voy a poner aquí una máquina a ver si va a petar o si los clientes van a empezar a comprar cervezas y no les sale bien. Y claro, quien me llevo la culpa voy a ser yo, en realidad, no la máquina, porque la máquina está en mi festival, en mi evento. Entonces, bueno, es un poco la barrera con la que luchamos, pero bueno, te diría que en general bastante bien.
Y luego te decía al principio, perdón, hay la parte del usuario final. En el propio proceso de compra, en la pantalla, después de cada cerveza, ponemos una encuesta de satisfacción en la que nos llega al cloud, a la aplicación. En todos los eventos que hemos ido, la carita más verde, digamos, el excelente, sí, está por encima del 92 o 93%. Por lo tanto, también es otro punto que podemos usar cara a los organizadores, de decir, es que mira, en todos estos eventos la reacción de la gente ha sido muy positiva. Estamos hablando por encima del 90 y pico % de las valoraciones en el máximo, en el excelente. Por lo tanto, lo pusimos primero para saber nosotros directamente, claro, cuál era un poco la opinión, pero que también ha servido para poder ir a los eventos y tenerlo como un dato más de oye, funciona, y además los clientes lo valoran positivamente. Es que un usuario en un festival que quiere birra, hostia, macho, tú vas ahí, le das a un botón, pagas con la Visa y te sale cerveza, ya está. Es que claro, no tienes mucha más expectativa, ¿no? Mira, aún te entraría a debatir en una discoteca que quieres tener cierta interacción con los camareros y demás. Bueno, va, ahí correcto, podríamos hablarlo. O los bartenders, ¿no? Que te puedan preparar algo más elaborado. Pero una birra en el Camp Nou, voy a ver el Barça y, hostia, nen, quiero una birra, ya está, no quiero claro, más, ¿no? Claro, aquí partimos de la base de que el tipo de eventos en los que nos hemos focalizado, vamos a decir que la propuesta de valor del propio camarero es prácticamente nula. O sea, es un mero trámite, claro, de ni te miro a la cara, ¿qué quieres esto? Es un trámite al final, ¿no? No hay esa interacción quizás que pueda haber en una discoteca, por ejemplo, como comentas, en donde, por suerte o por desgracia, todo lo que son camareros, camareras, forma parte del show y del producto que venden, claro, en el sitio, ¿no? Que incluso lo usan como fidelización de algunos clientes, del que tiene pues esa chica que va cada semana a ver qué le dice o viceversa. Nosotros estamos en un contexto donde lo que te aporta, pues eso, ¿no? La parte del servicio es cero y el servicio es caro. Y por lo tanto, pagar por un servicio que no te está aportando nada, porque es que es un trámite, aquí es donde entra, pues, si lo puedo tener rápido, fácil y en un momento, pues es que bueno, el beneficio es claro, ¿no? Entiendo que el precio no lo ponéis vosotros, lo pone el festival, ¿no? Es claro, o sea, nosotros... el precio de venta de la cerveza. Nosotros alquilamos las máquinas, o bien a precio fijo o variable, pero todo lo relacionado con la cerveza lo elige el evento. Es más, nosotros no vendemos cerveza. Claro. Con universidades, ayuntamientos y demás respecto al proyecto, me refiero, pues siempre tenemos esa parte de que a estas entidades públicas les cuesta, ya no digo asociarse, pero querer tener algo que ver con una empresa relacionada con alcohol y demás. Y si bien es cierto que evidentemente sirven cerveza, nosotros ni vendemos cerveza, ni elegimos la cerveza que se pone, ni los precios, ni absolutamente nada relacionado con lo que es la propia bebida. Es más, lo que decía, se puede servir cualquier tipo de bebida. Si el evento quiere poner agua, Aquarius, que sirva agua. Claro. ¿Qué pasa? Que no lo recomendamos porque nosotros lo que queremos es que te sea rentable, y para que sea rentable, céntrate en la bebida que represente el mayor número de consumiciones, además con diferencia, y por eso está la parte de la cerveza, pero... Te decía lo del precio porque, joder, yo me he llegado a plantear, ostras, tú tienes a no sé cuántos camareros sirviendo cervezas y al fondo tienes una máquina y te dicen que la máquina cuesta, en vez de 4 pavos que vale aquí, ahí vale 3,50. Pues mira, te diré que hemos probado el revés, o sea, incluso más encarecerla. O sea, al final hemos hecho algunas pruebas, ¿no?, respecto a todo esto. Sí. Si te vale 4 euros o 5 euros la cerveza, o 4,50 o 5,50, y te evitas media hora de cola, es que ¿quién no los paga? Entonces, aún así no lo hacemos, hicimos las pruebas, la gente al final lo paga, sí, yo lo pagaría. pero
también hay una parte de que la experiencia en conjunto sea positiva y pueda haber cierta sensación de sentirse estafado de alguna forma, ¿no? Hostia, me dan esto rápido, pero pagando más. Claro. Entonces, precios iguales, incluso podrían llegar a ser menores, pero no tiene sentido el poner menor precio, porque al final, si tú vas ahí es porque prefieres ir ahí que en la barra. Y no por tema de precio, sino por el tema de que tú quieres una cerveza ahora, no en 20 minutos. Claro. Con el modelo ese de negocio de alquilarlas... Que aquí, perdón, sí, porque me ha venido ahora. Tampoco no hemos hecho una prueba de campo, digamos, real, pero existe la posibilidad también de poner precios dinámicos dependiendo de la demanda que tengan las máquinas. Subastarla, muy bien, muy bonito. Por ejemplo, en un campo de fútbol, ¿no? Pues, hombre, dependiendo del consumo que están teniendo en la media parte, que es donde va todo el mundo, que sea más caro que en la mitad del partido, pues oye, si hay gente que al minuto 20 se quiere ir a por la cerveza, será más barata, pero ayudará también a que luego en la media parte no se llene todo eso de gente y poder ajustar con precios dinámicos según la demanda el precio. Pero al final es algo que, como digo, elige el evento. No somos nosotros quien fija los precios y por lo tanto toda esta parte... Pero tú lo podrías hacer, Pero claro, aquí se puede poner toda esa parte de precios dinámicos que desde nuestro punto de vista es bastante interesante, pero otra innovación más, por decirlo de alguna forma, que bueno, puede crear reticencia por parte de los organizadores o de los propios clientes. Te decía que el modelo de alquilar las máquinas o cobrar por el servicio está muy guay porque, bueno, te dejas... probablemente acabas teniendo mayor inversión, o sea, mayor rentabilidad a largo plazo y además tendrás recurrencia, ¿no? Porque si tú llegas a un acuerdo con el festival, con el Cap Roig, pues probablemente cada año te irán llamando y llegará tal. Guay. Pero necesitas mucha pasta para fabricar maquinitas. Claro. ¿Esto cómo lo tienes planteado? Buen amigo. Claro, o sea, aquí es el punto clave, ¿no? de todo el modelo. Se requiere de una inversión inicial grande para tener esa flota de máquinas y poder ir alquilando. En algunos sitios fijos, estadios, salas de conciertos, nos están pidiendo la venta directamente del producto, entonces lo estamos valorando a través de rentings con entidades financieras que lo puedan hacer para nosotros tener más producto al mercado y luego sacar esa recurrencia de ingresos a través del mantenimiento del software, cloud, toda la parte de gestión de datos que les ofrecemos. Pero en la parte de alquileres, vamos a decir que hemos pasado por todas las fases hasta el momento que estamos ahora de financiación de startups. Empezamos con fondos propios de los 3 fundadores. Sí. Hicimos una ronda en donde tuvimos ayuda de familiares y amigos, la Triple F. Tuvimos un pequeño inversor también que nos puso, pero a través de un préstamo, que luego convertimos en capital en la siguiente ronda. Y luego, ahora que estamos en fase de ronda de financiación a través ya de inversores profesionales, digamos, de startups, y lo vemos un poco por aquí. Luego tenemos ahora un par de opciones que se están hablando con 2 empresas totalmente distintas, pero que podría suponer una inyección de capital importante para dar un salto grande. Pero claro, es lo que dices, o sea, se requiere de la inversión inicial para fabricar las máquinas y la única manera que tenemos de hacerlo pues es a través de financiación, de rondas de financiación, ceder parte del equity de la empresa a cambio de este capital y con ello pues poder empezar y poder arrancarlo.
¿Y a los propios fabricantes de cerveza no les interesaría? A Estrella Damm, por ejemplo, tener que su máquina personalizada, que ellos lo ponen, igual que tienen sus neveras y no sé si la ceden prácticamente gratis a los festivales a cambio de que les compren su cerveza, pues mira, te cedo la nevera y la máquina de dispensación de cerveza a cambio de que me compres mi producto. Sí, sin duda. Nosotros, con los grupos cerveceros de España, hemos hablado con todos, te diría. Con algunos estamos en un punto diferente que con otros. Al final nosotros queremos ser multimarca, no queremos estar ligados a una marca cervecera como tal. Y parte de las negociaciones con los grupos en concreto vienen por esta parte. O sea, si un grupo quiere implementar estas máquinas de su propia máquina, quiere exclusividad y que sean suyas, y que no vayas con nadie más. Nosotros... No, pero la nevera no creo que tenga exclusividad, ¿no? La nevera la comprará Damm y luego Claro. la comprará Moritz y luego la comprará Claro, Mau. pero neveras, ¿no? Hay muchas y hay muchos fabricantes, vamos a decir. Entonces nosotros, nuestra visión desde el inicio es internacional, lo que requiere que tengamos que centrarnos en el multimarca y en poder adaptarnos a todo tipo de situación, tanto de configuraciones de vasos, cantidades, tipo de cerveza, etc., como de la propia marca, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yendo de la mano de una cervecera te abre muchas puertas y es un crecimiento mucho más rápido seguramente de lo que podrías conseguir por tú mismo. Sí. Pero también es tener un único cliente, por decirlo así, y estos grupos grandes te apretan a precio, te apretan a todo, y si al final estás ligado a ellos, dependes de ellos, básicamente. Entonces, hay cosas pendientes y que vamos a ver, pero en principio lo estamos enfocando de otra forma, pero vamos a ver. Muy bien, vale. Oye, pues para ir acabando, me gustaría que me explicaras un poco qué tal tu experiencia en estos 4 años, como 4 me has dicho, ¿no? Como emprendedor. Si es más o menos lo que te imaginabas cuando empezaste, si te has llevado grandes sorpresas, si, bueno, no sé, que me hagas un balance de cómo ha sido tu rodaje en el emprendimiento. A ver, el balance es positivo, sin duda. Poder hacer lo que te gusta. Beber cerveza, ¿no? Beber cerveza, sí, además, si estás involucrado en un proyecto que personalmente también te gusta y bebes cerveza. Y bebes cerveza, pues sí, Qué básico soy, joder. Es todo redondo. Pero bueno, aparte de lo que te decía, te da muchos contactos, te da mucha experiencia y aprendes muchas cosas. Evidentemente hay una parte negativa también grande, ¿no? Al final hay problemas, no te diría cada día, pero prácticamente, y hay que saber lidiar con ellos y soportar pues el estrés del día a día, bueno, o sea, la balanza es positiva, sin duda, sobre todo por los aprendizajes que te llevas, por la gente a la que conoces, pero también hay una parte dura de días sin dormir, Y meses sin cobrar. Y meses sin cobrar, sobre todo. Sí, además, claro, estás primero arriesgando tu propio dinero, y luego hay un coste de oportunidad grande, en cuanto yo estoy cobrando mucho menos de lo que cobraría en cualquier empresa en el sector privado. Sin duda. Y entonces, bueno, es una parte que acepto, digamos, y no que acepte, sino que quiero hacerla, ¿no? Al final es una inversión también de toda esta parte para luego en un futuro que se puedan ver los frutos, pero
pero que es duro. O sea, al final tengo la suerte de poder vivir en casa de mis padres de momento y que mis gastos no van mucho más allá de la comida del mes, Claro. gasolina y salir por ahí algún día. Claro. Y la cerveza te saldrá barata, supongo. en Y el la día a día. cerveza, lo bueno es que tenemos, sí. Pero claro, pero la balanza es positiva, sin duda. Muy bien, vale, pues venga, pues llegamos a la última pregunta del podcast y es en la que me tienes que contestar cuál crees que ha sido tu mayor cagada profesional durante estos años. Pues una pregunta complicada, ¿eh? Sí, por eso lo hacemos, claro. O sea, cagadas hay muchas. Y estoy pensando en algo, no es una cagada puntual. Por lo que Es una cagada gran recurrente. cagada, Es una cagada recurrente, es peor, ¿eh? O sea, a los inicios, sobre todo, ponía mucho la parte emocional, digamos, en lo que es el negocio. Vale. Lo que comportaba que cuando habían buenas noticias, una sobreexcitación, y cuando habían malas noticias estaba hundido, de estar hundido totalmente. Luego la gracia de todo es que ni aquellas buenas noticias en las que estabas súper excitado, al final puede que acaba siendo lo que tú tenías pensado y viceversa, ¿no? Y las malas noticias que al final no acaban siendo nada del otro mundo que no se pueda superar o incluso que sean o que haya generado que salgan nuevas oportunidades. Pero al final es eso, ¿no? Era una montaña rusa constante de emociones, de superexcitación y de estar hundido. Entonces he intentado pues, tener que aprender a ser más frío en este aspecto y verlo todo quizás un poco más plano. Al final, pues bueno, verlo como lo que es un negocio. Evidentemente tiene que haber pasión y tiene que haber la parte humana, pero diría que no es, o sea, es una mala opción el tomarte las cosas a nivel tan emocional, tanto lo bueno como lo malo, como te digo. Bueno, si te sirve de algo, yo hace 20 años que soy empresario y aún no he conseguido quitarme eso que dices tú. Sí, con lo que digo no quiere decir que ahora no sea así. O sea, tengo días buenos y tengo días malos, pero sí que intento relativizar las cosas y tú con tu experiencia y estos 20 años también te será mucho más fácil mirar atrás, ver los momentos malos que ha habido y decir, bueno, se han superado, no va a ser para tanto. Correcto. O los momentos de superexcitación de, hostia, me voy a comer el mundo. Bueno, también suele calma. pasar que tampoco es para tanto, claro. Al final, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Venga, pues nos apuntamos tu respuesta para nuestro recopilatorio. Y antes de irte, tengo para ti un regalo de nuestro patrocinador. Pues unos auriculares inalámbricos que nos ofrece Proton Go. Muchas gracias. Y Arnau, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Te deseo muchos éxitos y espero en algún concierto. Yo soy más de conciertos que de festivales, pero no dudo que algún día me encuentre alguna máquina vuestra en alguno de los que yo voy. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros. Hasta el próximo episodio. Chao.